Buenas tardes, vamos a dar comienzo a la conferencia que tenemos esta tarde. Como sabéis y habéis ya visto, tenemos a dos compañeros que son ya conocidos en la casa e incluso habrán sido profesores de algunos de los que estáis hoy aquí, Pepe Morales y Sara de Giles, o Sara de Giles y Pepe Morales. Como el resto de conferencias que estamos teniendo dentro de este ciclo de Patrimonio y Transformación en el ámbito de la 13ª Bienal de Arquitectura y Urbanismo Española, pues contamos con la colaboración inestimable y con el cariño, el apoyo y el patrocinio del Grupo Ceres, que está hoy representado por Raquel Arrillaga, como en la anterior ocasión, y a la que voy a ceder en primer lugar la palabra para que se presente un poco a la empresa y al grupo, y ya después pasaré a presentar a Pepe y a Sara. Te cedo la palabra, Raquel. Bueno, gracias, Fernando. Bueno, muchos sí me conocéis, pero la gran mayoría de los que estáis hoy aquí no nos conocéis. Bueno, Grupo Ceres es una empresa, nosotros casi nuestro 90% de obra es rehabilitación. Por eso es por lo que nosotros hemos entrado en este patrocinio de estos ciclos. Grupo Ceres empieza en el año 91 con Manuel Esteves, que hoy me ha abandonado, me ha dejado sola, y bueno, y poco a poco a lo que se dedica Grupo Ceres es sobre todo hacer obras, pero buscando la calidad y la satisfacción del cliente. Y ustedes dirán, eso lo dicen todas las constructoras, pero nosotros esa es la base de nuestra empresa. Entonces, como digo, en el año 91 empieza Manuel Esteves y crea pues Ceres Sevilla. En el 2011, en plena crisis, se arriesga y surge la sede ya de Ceres Costa del Sol, que bueno, que este verano la amplió con Marbella. Y en Cádiz, aunque llevamos 11 años trabajando y rehabilitando el centro de Cádiz, a través de un cliente nuestro que tiene muchas fincas aquí en Cádiz, fue hace 2 años cuando decidimos abrir Ceres Bahía de Cádiz. Y yo al frente, que soy la responsable de aquí de Cádiz. Destacar que si a mí me llegan y me dicen queremos hacer una obra de 20, 30 urbanizaciones, nosotros eso no lo vamos a hacer. Nosotros nos dedicamos a rehabilitar y hacer obras en las que realmente sepamos que lo vamos a hacer bien y buscando una serie de garantías. En lo que realmente quiero insistir es en que nos buscamos rodearnos de profesionales que sí que se vuelquen en lo que es la rehabilitación, y vamos siempre de la mano de profesionales en rehabilitación. Por eso es por lo que Grupo Ceres esta vez ha dicho vamos a ir de la mano del colegio y vamos a patrocinar estos ciclos. ¿Qué más contarles? Pues que bueno, que hemos rehabilitado todo tipo de edificios, desde parte de la Cartuja en Sevilla hasta, yo qué sé, aquí en Cádiz, por ejemplo, en Cristóbal Colón. De todas maneras, fuera tienen todo tipo de información y estoy a su disposición. No quiero alargar esto mucho más para que podamos disfrutar tanto de Pepe como de Sara y poco más. Y devuelvo la palabra aquí a Fernando. Muchas gracias, Raquel. Bueno, pues pasamos ahora a presentar lo que casi no requiere, a personas que no requieren casi presentación, porque como he dicho antes, muchos de vosotros los conocéis. Hoy nos van a hablar, la conferencia, como habéis visto, se titula El espacio mientras dura, y se va a centrar en la obra premiada en la Bienal, que es la consolidación del antiguo convento de Santa María de los Reyes de Sevilla. Pepe Morales y Sara Giles, pues como sabéis, son profesores en la Universidad de Sevilla, en la Escuela de Arquitectura, pero han sido profesores y conferenciantes invitados en numerosas universidades e instituciones nacionales e internacionales. Y esta estrecha relación con la docencia pues les ha permitido afrontar el trabajo de arquitectura de una manera especial, como un laboratorio y como un espacio de reflexión sobre distintas formas de habitar y de relacionar los edificios y los espacios públicos. Gran parte de su trabajo se ha desarrollado en base a primeros premios obtenidos en varios concursos y bueno,
como es muy extenso pues todo el amplio currículum de su despacho, de su estudio profesional, pues comentaros que pues, tienen una participación y unos premios destacados en la Bienal de Arquitectura de, de Venecia muchos años, 2000, 2002, 2006, 2014, también en la Bienal de Arquitectura Española en el 97, en el 99, 2001, 2007, 2009, 2013. Yo creo que esta constancia en estar ahí pues demuestra el nivel del trabajo que ellos desarrollan. También han estado en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en una muestra sobre nueva arquitectura en España, y también han estado en París en el año 2008 y 2009 en la exposición de la ciudad y la arquitectura y el patrimonio actual en el Palacio de Chaillot. La obra está extensamente publicada en libros, monografías y revistas. Y sin más, pues ya les cedo la palabra para que nos deleiten con su conferencia de esta tarde. Muchísimas gracias, bienvenidos y adelante. Bueno, muchísimas gracias por la... Muchas gracias por la invitación y también por su asistencia. Es un extraordinario placer para nosotros ver a caras que no habíamos visto hace muchísimo tiempo, a saludar a antiguos compañeros, ahora actuales compañeros, pero antiguos alumnos, ¿no? Lo cual nos hace a mí particularmente más mayor, ¿no? Pero también me hace extraordinariamente feliz, ¿no? Gracias a Fernando, gracias a la Fundación Ceres, a la empresa Ceres, al patrocinio, es tan importante ahora en estas circunstancias donde la cultura difícilmente se mueve sola, y por supuesto al decano Fernando, ¿no? Bueno, para nosotros es muy difícil siempre explicar un proyecto si no damos como algo más, ¿no? En el sentido de hacer una reflexión casi por obligación, ¿no? Como ha dicho Fernando, nos dedicamos en gran parte a la docencia. Explicitar un poco lo que se hace es casi como para nosotros una gimnasia obligada, ¿no? Escribir sobre lo que hacemos, no por nada, no porque para decir, bueno, lo bien que lo hacemos o lo mal que lo hacemos, sino sencillamente para que mientras estás escribiendo o poniendo en blanco, ¿no?, lo que pasa por la cabeza o nuestros estudios, pues realmente siempre evolucionas mucho y vas como exigiéndote. La charla está preparada en ese sentido que comento. El espacio mientras dura, cuando nos planteó Tomás la posibilidad de explicar la obra del convento, era una circunstancia como la oportunidad para hablar realmente de cosas que en el patrimonio, bueno, como vivimos en un país absolutamente patrimonializado, por muchos sentidos, trabajamos mucho sobre el patrimonio, sobre nuestros edificios, sobre todos los diferentes grados de patrimonialidad que existen, ¿no? Tenemos un país riquísimo, ¿no? Pero a veces se olvidan como quizás algunas circunstancias más comunes, ¿no?, sobre cosas que no deberían como darse por sabidas, ¿no?, o por evidentes, ¿no? El patrimonio se da a ello, es decir, el patrimonio se ha convertido casi como en una práctica también como muy continuada, en el que realmente las herramientas son las que ya son muy repetidas, las reflexiones son también consabidas, incluso las conclusiones, los inicios de proyectos son también casi como muy repetidos, que si el tiempo, que si la memoria. El espacio mientras dura contiene una paradoja, ¿no? Y es que realmente, claro, el espacio se supone que es una cosa como quieta y la duración, sin embargo, hace referencia al tiempo. Ahí está un poco el primer lío, ¿no? Es decir, para nosotros, evidentemente, pensar sobre el espacio es siempre pensar sobre una cosa que está viva, ¿no? Es decir, que no hay una imagen, no hay una geometría solo, ¿no? No hay un icono, no hay una referencia, digámoslo así, como la memoria ya quieta de un tiempo que fue, sino que realmente siempre el espacio, sea el que sea, independientemente de los tiempos, es una cosa que está activa, ¿no? La duración, también el tiempo, significa que no se puede pensar en el tiempo sin la memoria, es decir, tanto incluso desde la contemporaneidad como desde el pasado, ¿no?
Esa contradicción es la que va a rodear un poco la charla de hoy. Y también una charla en la que, bueno, estamos como trabajando sobre ella y bueno, no va a acabar hasta que, claro, no se pase a papel, ¿no? La primera reflexión tiene que ver con esto, ¿no? Vamos a explicar un pequeñito proyecto, así como una cosa para darnos que pensar, ¿no? A nosotros, ¿eh? No queremos ser muy así, ¿no? No estamos muy orgullosos, ¿no? de determinadas cosas. Sencillamente nos estamos como obligando a pensar cosas, ¿no? La imagen esta de Marcel Duchamp es como muy sugerente, ¿no? Al menos para nosotros, ¿no? My tongue in my cheek, la lengua en mi cara, ¿no? La lengua sobre la cara, es como todas las cosas de Duchamp, es decir, es un pata negra, ¿no? De Duchamp, es decir, realmente, bueno, pues la lengua es la lengua, el trocito ese de cara rugoso, así como muy voluminoso, carnoso, lleno de poros, casi de pelos y tal, si os fijáis, es exactamente una lengua, ¿no? Y está pues cogida de otro sitio, de otro cadáver o lo que sea, de un cadáver, y está puesta sobre un dibujo. Realmente no deja de ser lo que es decir, pero hay una especie como de traslado de tiempos, de materias y también de espacios, lógicamente. Es decir, el dibujo no deja de ser más que un dibujo, la lengua es una lengua, pero todo se ha traspuesto, ¿no? Es decir, hay cosas que se han perdido, la continuidad del dibujo, la continuidad del cuerpo, de la cara, hay un trozo de cara, hay un trozo de dibujo. En el fondo, la reflexión siempre sobre el patrimonio, una de las primeras, yo creo que, confusiones que se produce para nosotros es entender que cuando uno trabaja con el patrimonio, ¿no? Trabaja sobre ese tiempo específico. Pensamos que no. El patrimonio es como una extraordinaria oportunidad para evidenciar la más esencia y clarísima raíces de la modernidad. Es decir, traer a Duchamp aquí para explicar el patrimonio quiere ser también como una especie de decir, oye, despertemos, porque realmente en el patrimonio se producen muchas de las circunstancias que ocurren aquí en esta casita, en esta carita de la lengua en mi cara, ¿no? Es decir, realmente te encuentras cosas que están vivas con cosas que están muertas, ¿no? Cosas que son puras representaciones y ficciones de nuestra memoria con cosas que realmente exceden un poco del dibujo, ¿no? Y de la descripción, porque es materia viva, ¿no? El proyectito que enseñamos tiene otra condición, ¿no? Y que va también como a atravesar la charla, ¿no? Que es, en el patrimonio realmente es difícil pensar que el patrimonio tiene un proyecto. Es decir, cuando pensamos la palabra proyecto, ¿no? Cuando hacemos un proyecto normalmente empezamos, bueno, pues con una serie de prerrogativas, una serie de circunstancias, de inicios, de orígenes que se diferencian bastante, ¿no? De cómo cuando inicia uno un proyecto sobre una intervención en el patrimonio. Es decir, yo creo que en el patrimonio se podría hablar más que de proyecto, de una idea como de un plan. Y no estoy haciendo una referencia a un plan urbano, no, sino a un plan, como a una estrategia, como a una manera de abordar una problemática, como si fuera una pequeña batalla, ¿no? Dice, bueno, pues vamos a ver, el enemigo está ahí, o la persona con la que tengo que enfrentarme, voy un poco por el lado, la voy a coger por sorpresa por detrás, y ahí le voy a hacer la emboscada, ¿no? Es decir, realmente eso es un plan, eso no es un proyecto, eso es una estrategia, eso no es un proyecto, ¿no? Yo creo que en el patrimonio esa lucha de tiempos, esa lucha de cosas que no están dibujadas, que se tendrán que materializar y donde el dibujo va cambiando continuamente de posibilidades, de cosas que van apareciendo, de cosas que... El proyectito, un poco de introducción, va a ser muy breve, ciñéndonos un poco al perfil de la charla que nos pidió Tomás, muy exigente como siempre. Es una intervención de una casa que se amplía, pero son dos casitas en el centro histórico de Sevilla. No tiene más, es decir, aquí se ven las dos casitas, esta es la casa matriz, digámoslo así, esta es la casa a ampliar, son dos casas históricas, ¿no? Aquí viene un poco la casa, aquí viene un poco la casa matriz, ¿no? Y la casa que se va a ampliar, ¿no? La casa que se va a ampliar y la casa matriz. ¿Se ve bien? Sí. Bien. Claro, que esto los PowerPoint cada vez son más. Entonces se ve la casa que se va a ampliar y la casa matriz, ¿no? La historia es averiguar cómo esa fusión que se va a producir entre dos elementos que son distintos, están separados y tal, bueno, pues propietarios nos encargan esto,
y consiste en que bueno, pues, la casa original es esta de aquí, que ya está funcionando, y se va a ampliar a esta de aquí, ¿no? Para la familia ha crecido, se ha hecho ya mayor, tiene más independencias, pero también lo que va creciendo es la exigencia de esas personas con una cosa tan que desestabiliza también muy el concepto del espacio, que es el espacio doméstico, el habitar, ¿no? El habitar, cuando uno trata sobre las casas, las manos te ponen a temblar, no van las cosas consabidas. También le pasa un poco como al patrimonio, ¿no? Es decir, hablar sobre el habitar, hablar sobre la casa, hablar sobre el tiempo, la intervención en el tiempo, siempre tiene algo como de desestabilizante, ¿no? El tema era, bueno, pues ampliar aquí, hacia esta casita de aquí, la veis aquí en el alzado, muy pequeñita, ¿no? Esta es la casa a ampliar, la casa a ampliar es esta es la casa para ser ampliada, aquí con el espacio suplementario, y si damos la vuelta en la esquina, da la vuelta por aquí, ¿no? Estas acciones de Mataclar son un plan sin proyecto, ¿vale? Es decir, realmente sabéis lo que consistía, ¿no? O sea, cogían una de estas casas, ¿no? Que iban a ser derribadas en 24 o 48 horas, ¿no? Llegaban a un compromiso así legal con la demoledora, como se llame, con la empresa a demoler la casa, y decían, oye, ¿me dejas hacer una instalación? La acción instalación consistía en que iban con una rotafler enorme, ¿no? De cortar árboles, taladraban el forjado y luego realmente se fotografiaban paseando entre los espacios descubiertos, ¿no? Esto ocurría en una casa que se iba a demoler, no tenía sentido. Es decir, realmente pero sí averiguaba como esos tiempos que se encuentran, un espacio que realmente no tiene sentido si no es porque ocurren cosas, ¿no? Claro, para nosotros las acciones estas de Mataclar sobre esas casas son muy didácticas, ¿no? Porque intervenían sobre una cosa que está pasada, llena de memoria, según ellos cuentan el relato de estas cosas, que lo que quedan al final de todas estas acciones e instalaciones es el relato de lo que ocurrió, las fotografías y la leyenda, ¿no? Como ven, hay muchas conexiones también cuando se interviene en el patrimonio sobre cosas que ya van a cambiar, cosas que fueron de la memoria y cosas que realmente se convierten en una especie de leyenda, ¿no? Mataclar fue un artista extraordinario, sobre todo en vinculación, digámoslo así, las extrapolaciones que se hacen entre arquitectura y proyecto, ¿no? Contemporáneo, y por tanto tampoco estoy diciendo no estamos recurriendo a una persona como muy extraña, ¿no? Sino a alguien que realmente te agita la cabeza, en este caso, en la relación entre espacio y la memoria, ¿no? El proyecto, para nosotros, iba a consistir, obviamente, en hacer que fueran, de alguna manera, como actuar sobre esos chocazos de memoria de una cosa contra la otra, es decir, rehuir continuamente de cualquier cosa que tuviera que ver con una lectura clara de una organización de una casa que se amplía hacia la otra, con más habitaciones. Eso no podía ser. La gente ellos no querían más habitaciones, querían otra cosa, ¿no? Querían realmente tener como una casa en la que pudieran disponer como toda su vida, los hijos se iban haciendo mayores, ya él pues realmente tenía como más una biblioteca mayor, tenía como una necesidad de más relaciones de protocolo, de reuniones con amigos, etcétera, ¿no? Realmente era como encontrar dos mundos, dos memorias, dos espacios, dos materialidades, ¿no? Dos casas diferentes, ¿no? El proyecto va a consistir en esto. Es decir, la casa que se va a ampliar es esta de aquí, ¿vale? Y la casa ampliada es esta. Si lo vemos en planta, claro, este proyecto no tiene proyecto, lo que tiene es un plan. Dice, bueno, pues habrá todo caso, como este ya sí es como un poco el proyecto así como plan, porque entendemos que en el patrimonio intervenir sobre el tiempo en el pasado, ¿no? Sobre una arquitectura del pasado, no tiene proyecto, es una averiguación donde dice, bueno, pues aquí lo que se merecería es tener como un protocolo, ¿no? O sea, decir, bueno, voy a hacer un agujero, a ver qué me encuentre cuando realmente, como lo de Mataclar, ¿no? A ver cuando hagamos así con la sierra, a ver qué nos vamos a encontrar, ¿no? Con el otro espacio, con las renovaciones que hacemos de la casa antigua, ¿no? Y a ver realmente cómo se duplican las relaciones entre un espacio y otro, de una planta y otra, cómo se abren las posibilidades de eso, ¿no? De que aparezcan personas inesperadas desde aquí pasando por aquí, o desde aquí pasando por aquí, o sencillamente averiguando estancias que son
no exactamente es que se puedan entender en planta, sino por el cubicaje, por el volumen de aire, ¿no? Que casi que se compensa, necesita a la otra casa, porque realmente aquí lo que hay es mucha altura, sin embargo la casa es muy pequeña, frente aquí la casa que se hace muy pequeña en el ático, y sin embargo la otra casa se hace como mayor, ¿no? Si las relaciones empiezan a ser como diferentes, son como unas relaciones más topológicas, de andar, de cruzar, de ver que realmente la memoria de una casa y la otra siempre van a estar presentes, ¿no? No se va a producir como un fundido, ¿no? Nadie, ningún tiempo le va a poder al otro tiempo, ¿no? Ninguna memoria le va a poder a la otra memoria, ¿no? Y esa es un poco la intención, ¿no? de este pequeño proyectito. Aquí ven un poco la sección de ese plan en la que se producen las aperturas hacia un lado y evidentemente también provocando las posibles relaciones por detrás entre una casa y la otra, en los diferentes niveles, con diferentes cubicajes, ¿no? Bueno, pues aquí se explora un poco la altura de esta estancia, más en altura, o evidentemente aquí en este espacio de aquí, pues mucho más la relación con la planta baja. Y luego, pues se procede a través de este tipo de herramientas, ¿no? Bueno, ¿qué pasará? Pues en este agujero tendrá que ser así, porque creo que es interesante, creíamos que era interesante, va a ser interesante abrirse al cielo, o realmente que una casa y la otra siempre se estén contemplando con sus proporciones, con sus tiempos y materiales diferentes, ¿no? Y en ese cruce es donde está, yo creo, como todo la intención de esta acción, más bien un plan que un proyecto, ¿no? Aquí tienen un poco de una casa mirando hacia la otra. De nuevo las maquetas de trabajo, ¿no? Que son estas cosas que dice, bueno, pues a ver, vamos a la sierra, empezar aquí a medio metro, a ver qué pasa, relatar un poco aquello, intentar cómo estabilizar ese momento de las fenomenologías que ocurren y de alguna manera como estabilizar la obra en ese sentido, ¿no? Por tanto, no hay un dibujo fijo, hay un plan, hay una estrategia. Lógicamente, esas son palabras que muchos de vosotros sabéis a qué me estoy refiriendo. Realmente no hay tanta una confianza desde hace algunos años en esa palabra proyecto, sino más en la palabra estrategia, más en la palabra, en el concepto de plan. Cuando intervienes en el patrimonio, eso es más verdad que nada. Es decir, el patrimonio no tiene una precisión como de cirujano para tú intervenir, ¿no? Pese a que los especialistas intentan como hacer que sea casi como una ciencia exacta, no intervenir en el patrimonio, cosa que estamos bastante en desacuerdo, ¿no? Estas son las otras secciones, de una casa hacia la otra, más imágenes de esas maquetas, ¿no? de ese plan, y bueno, pues las secciones casi de protocolo, de la apertura, de conexiones, estas relaciones, ¿no? Cruzadas. Obviamente las cosas de Mataclar te sugieren, ¿no? Bueno, las llevas y efectivamente se va a producir, entendemos que se va a producir como una especie de tiempo como no datado, como de espacio que no se sabe exactamente dónde está la cota de inicio, dónde llega, si el espacio exterior está detrás de esa pared o realmente está detrás de esta, es decir, en el tiempo se produce una cierta pérdida, ¿no? Lo cual es otra condición que en la reflexión sobre el arte contemporáneo, el sujeto contemporáneo es esencial, ¿no? En el sentido de la pérdida, del tiempo, del espacio, etcétera, ¿no? Realmente un ejercicio para nosotros como de agitación, ¿no? Para decir, bueno, cuando intervienes en el patrimonio, este proyecto está justo antes de todo esto del convento, que va a contar ahora Sara, y es que ha sido como una de las exigencias que nos planteábamos cuando interveníamos en el convento. Son fotos de la maqueta y también esas relaciones entre cuando aparecerán como de un lado a otro de la casa, ¿no? Intentando como combatir ese proyecto un poco de la fusión, ¿no? Como si fuera como el tuneado, ¿no? Es decir, bueno, el tuneado significa que yo ahora como si... No, rechazar un poco el tuneado, es decir, no vayamos a llevar esta estancia de Darío magnífica, ¿no? Hacia afuera, sino queda aquí, ¿no? Eso es muy bonito, ¿no? Esta casa, en esta gran casa de vuestro colegio, ¿no? Es decir, luego vas a la primera planta y hay otra cosa, ¿no? Pues un poco así, es decir, realmente es muy bonito este colegio porque no tiene tanto un proyecto, sino ha tenido como un plan, ¿no? Y ha pasado un personaje, Darío, luego pasó Julio arriba y tal, y luego siguen pasando personajes, ¿no? Un poco así, es decir, lo que pasa, claro, que cuando haces así como nosotros, es como, parece como más, digamos así, como más, dices, bueno, qué chocante, no, es lo mismo, es exactamente lo mismo, ¿no? Este es un poco
bueno, pues la continuidad, discontinuidad entre una casa y otra, y como al final realmente donde se unen es arriba, ¿no? Cuando los volúmenes ahí empiezan como en todo caso a entrar en contacto con el cielo. Y, bueno, pues todo este preámbulo que Pepe nos ha contado realmente nos va a servir mucho para entender también el proyecto que finalmente hemos llegado a construir en una primera fase en el antiguo convento de Santa María de los Reyes en Sevilla, ¿no? Pero antes de entrar en el proyecto de lleno o en el proyecto premiado, que es un poco el que un poco el origen de por qué estamos hoy aquí contándolo, ¿no? Quería un poco entrar en la realidad de este patrimonio que se encuentra en Sevilla, ¿no? Como se puede observar un poco en esta imagen, es que no se ve aquí el ratón. ¿Me das? No, aquí no se ve. Ahora, ya, vale. El antiguo convento de Santa María de los Reyes, quizás algunos de vosotros lo conocéis, es un complejo patrimonial ubicado en el centro histórico de Sevilla, en el compacto casco de la ciudad. Y siempre nos llama la atención porque muy pocas personas conocen la existencia de este lugar, ¿no? De hecho, quizás la única parte que se puede conocer es la parte de la iglesia del siglo XIX y el compás, porque todo, que es donde se están celebrando o se celebran exposiciones de la Junta de la Consejería de Arquitectura y Vivienda y algunos seminarios, ¿no? Efectivamente, aquí se da también la paradoja de que es un complejo patrimonial en el que se han ido sumando distintos tiempos. No solamente la iglesia del siglo XIX, también el claustro del siglo XVIII e incluso otras piezas más posteriores del siglo XIX, que son antiguas celdas de monjas, pero fundamentalmente nos encontramos un gran vacío que pertenece a lo que antiguamente eran las antiguas huertas del convento. Se da una característica de que este gran vacío que nos encontramos está realmente cerrado hacia la ciudad, envuelto realmente en medianeras, en tapias y prácticamente no se descubre, ¿no? Y de siempre nos llamó la atención operaciones realmente a destacar, como nos podemos encontrar, ¿no?, en la misma manzana, en la que realmente se es capaz de empujar, ¿no?, esa medianera y de encontrar un vacío que realmente pues encontramos como un oasis de espacio y de verdor en medio de esta compacta ciudad. Se da también la circunstancia de que esta gran manzana, perdón, el emplazamiento del convento roza o contacta con distintas partes de la ciudad. En este caso, en la calle Santiago, Muro de los Navarros, incluso otras calles como la calle Cenicero, ¿no? Voy a empezar, quizás, me voy a entretener un poco en este contexto, en la realidad del convento actual, porque después nos va a servir para entender mejor el proyecto. Voy a hacer un recorrido a lo largo del contacto de este gran vacío por descubrir en contacto con la propia ciudad o el propio paisaje urbano. En este caso, la calle Santiago, podemos ver, evidentemente, detrás de esta tapia se encuentra el compás y la iglesia del siglo XIX, perdón, del siglo XVIII, disculpan, y posteriormente también existe una finca, que es esta casa de aquí, que le llamamos la Casa del Cura. Pasa que en realidad originalmente no pertenecía al antiguo convento, pero se ha añadido como una parcela más del complejo. Si seguimos avanzando por esta calle hacia adelante, que es esta calle hacia adelante, llegaremos, giramos a la izquierda y nos encontramos otro contacto del convento con la ciudad de Sevilla, que es esta, ¿no?, en la que sí se puede atisbar que detrás de esta tapia sí podemos encontrarnos como un jardín, que en realidad la ciudad no conocía. Y podemos ver que hay alguna serie de viviendas que podemos encontrar aquí, bueno, esta en concreto, esta o esta, que
sí hace que la parcela se separe y vuelva otra vez a contactar con el espacio urbano. Si volvemos a darnos la vuelta y podemos llegar a contactar de nuevo por la calle Cenicero, que es esta otra calle de aquí, que está situada justo aquí, y podemos encontrar también otro punto de contacto con el espacio urbano. El estado original, el estado en el que nos encontramos el convento cuando teníamos que trabajar con él, pues era este, ¿no? Efectivamente, el claustro había tenido algunas intervenciones mínimas de consolidación, quizás de la galería. Las cubiertas estaban en muy mal estado, estaba prácticamente todo en proceso prácticamente ya de ruina, por prácticamente abandono, por no uso. Es cierto que en el claustro sí se seguían utilizando en verano para hacer unas cines de verano, pero en unas condiciones de peligrosidad clara, ¿no? Era importante también encontrarnos distintos estratos en el suelo, distintas cotas en esta parte del claustro, en la que realmente lo que nos encontramos eran enterramientos. Y bueno, y como podemos ver, realmente no es un claustro, lo podemos ver en la siguiente imagen, no es un claustro cerrado en sus 4 lados, sino que se encontraba abierto en el 4.º lado, en el que realmente contactaba con las antiguas huertas. De hecho, en uno de estos muros se encontraba una puerta ojivada de gran valor arqueológico, pero que se encontraba tapiada, que era uno de los pasos principales de las monjas hacia el huerto, ¿no? Situaciones como esta, en la que una superposición de tiempos, pues realmente eran curiosos, ¿no? Podemos encontrar hasta la chimenea de Le Corbusier frente a realmente un claustro del siglo XVIII y otros añadidos posteriores o anteriores, ¿no? Tengo que decir que este claustro, antes que ser un convento, había sido un palacio que incluso se llegó a utilizar por la propia Inquisición como parte de la propia Inquisición en Sevilla, ¿no? Que estaba aquí también instalada, ¿no? Y podemos ver un poco, efectivamente, la importancia de esa relación con las antiguas huertas, que en el estado en el que nos encontrabas no existía esa relación, no había posibilidad de pasar de un sitio a otro. Una vez pasado a lo que eran las antiguas huertas, nos encontramos un gran patrimonio. Nos refiero, evidentemente, al patrimonio vegetal, al patrimonio natural, en el que 2 ombúes impresionantes de la época de Cristóbal Colón, que se trajeron aquí y que realmente están considerados como un elemento claramente importantes a proteger, ¿no? Y este cuerpo que vemos de las antiguas celdas, de las novicias, era un cuerpo añadido, ya muy reciente, en el final del siglo XIX, en el que realmente no tenía, por determinados escritos o estudios de especialistas, no tenía ningún valor patrimonial. De hecho, en muchas ocasiones se había barajado la posibilidad de eliminarlo para conseguir un mayor vacío o un mayor espacio donde ampliar el convento, y claramente eso pasaba por eliminar completamente este cuerpo de celdas. De hecho, la gran vegetación que proliferaba en el interior de ese claustro, de su patio, pues hacía que, claro, que el edificio estaba completamente arruinado, se estaba desmoronando entero, ¿no? También podemos ver la situación de abandono de todo este área, en el que incluso para poder dar servicio o poder poner en funcionamiento la sala de exposiciones que se encontraba en la iglesia, que la iglesia está aquí, quizás no se ve muy bien, pero en la parte posterior de la iglesia, del cuerpo de la iglesia, está en ese punto, y se habían tenido que construir pues, grandes, en fin, climatizadoras que ocupaban todo este jardín, pues simplemente para dar servicio de climatización a la sala de exposiciones y talleres, ¿no? De nuevo, el estado de ruina de las antiguas celdas, y si las rodeamos, por el otro lado, pues nos encontramos, pues claro, un aparcamiento de los funcionarios o aparcamiento de los guardas, en fin, un espacio realmente abandonado,
en desuso, en ruina y sobre todo lo que vemos más importante es un espacio escondido, esperando a ser descubierto por los propios ciudadanos de la ciudad, ¿no? O sea, un espacio que estaba realmente pues sin uso, o sea, muerto. Tengo que decir que en el año 2004 se convocó precisamente un concurso de ideas por parte de la Consejería de Arquitectura y Vivienda, precisamente porque tenían muchos planes para este lugar. De hecho, el concurso lo plantearon para hacer una ampliación, o sea, una restauración, evidentemente, del convento, de todas las partes que estaban abandonadas o en ruinas, pero sobre todo para hacer una ampliación del mismo y adecuarlo a un centro de documentación de arquitectura e ingeniería, en el que, entre otros usos, iba a tener, evidentemente, unos usos administrativos, de documentación, de bibliotecas para los investigadores y de museo de arquitectura. Frente a ese, evidentemente, ese fue el concurso que nosotros nos presentamos y que afortunadamente pues obtuvimos el primer premio y el que de alguna manera pues nos dio la posibilidad o el honor de actuar sobre este complejo patrimonial en la ciudad de Sevilla. En el concurso, claramente, ya habíamos sido, por así decirlo, encantados por operaciones como esta, en la que realmente, más que construir un lleno, ampliar, llenando un solar, lo que queríamos era vaciarlo. De hecho, el proyecto del concurso, lo que quería era más que construir en un solar, queríamos más que nada era darle espesor a las medianeras, darle espesor a los cerramientos de las calles, para generar una bufanda, le llamamos un poco bufanda, que generara los nuevos programas y que enlazara con la arquitectura preexistente. Aquí en esta imagen se puede ver claramente la iglesia, el claustro, y que era un poco estas preexistencias que nosotros destinábamos a áreas administrativas y, por supuesto, a zonas de exposiciones, y la nueva arquitectura, que a modo de bufanda ligera, pues quería no construir, sino efectivamente ser ese espesor. Y sobre todo, un poco la maqueta del concurso ganador, lo que quería es ser un proyecto que no ocupara, ¿no?, efectivamente esa planta baja, era un proyecto que era muy aéreo y que también potenciaba una conexión o un paseo de los propios ciudadanos a través del complejo, gracias a su contacto claramente con distintos puntos de la ciudad, ¿no?, en la calle Ceniceros, Muro de Navarros o calle Santiago. Un poco se puede ver. Entonces, bueno, nosotros aquí, bueno, la relación, claro, el claustro nunca estuvo cerrado, ¿no?, como vimos aquí, nosotros habíamos ese paso y sobre todo queríamos hacer esa especie como de hecho, el concurso le llamábamos jardín oculto, ¿no?, en el que queríamos realmente mostrar de nuevo ese jardín a la ciudad y generar esa permeabilidad. Como veis, se pudo hacer este proyecto porque habíamos asumido la recomendación de las bases del concurso de eliminar el cuerpo de celdas, ¿no?, para poder conseguir ese vacío y recuperar un vacío. Llegamos a redactar el proyecto básico. Estábamos solicitando licencia, hubo un parón administrativo porque no había, bueno, había habido un parón administrativo por algunas áreas en las que no se habían redactado planes especiales de protección y, bueno, nos pilló la crisis de lleno, por lo cual el proyecto se paró completamente. Supongo que de esto todos sabemos, sabéis algo también, ¿no?, sabemos algo, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que de repente nos quedamos sin proyecto. O sea, teníamos un proyecto, habíamos ganado un concurso, lo estábamos construyendo y no teníamos proyecto. Entonces, hace 2 años, pues la directora de la Consejería de Arquitectura y Vivienda nos llamó y nos dijo, bueno, como sabéis, teníais un proyecto que, claro, que estaba presupuestado en unos 12 o 13 millones de euros de presupuesto y, claro, hemos conseguido algo de dinero de los fondos europeos, pero, claro, en vez de 12 millones tenemos 1 millón. Digo, vale. Dice, bueno, claro, con 1 millón no podemos construir el proyecto, no podemos construir el edificio, pero
a lo mejor, como tenemos un gran vacío, un gran solar, a lo mejor podemos construir un parque o un jardín. Digo, ya, el jardín que hay, vale. Entonces, claro, para nosotros fue al principio como un golpe, pero como era un momento en el que realmente pues no teníamos tampoco mucho trabajo, pues fue también un momento también esperanzador, ¿no? Decir, bueno, por lo menos hay 1 millón para hacer algo, ¿no? Y sobre todo para evitar que este patrimonio se siga arruinando o se termine cayendo o desapareciendo incluso, ¿no? Entonces, pues, un poco aquí también viene un poco a colación el título de este, por así decirlo, de este tema que estamos aquí hablando, ¿no? El que no teníamos proyecto, pero al menos sí teníamos un plan, ¿no? Para nosotros, claramente, bueno, teníamos al final simplemente un patrimonio que preservar, ya no tenemos ningún programa que incrementar, pero sí teníamos claro que decíamos, bueno, ante todo, con ese poco dinero que tenemos, lo que tenemos que, en primer lugar, evitar que nuestro patrimonio se caiga, vamos a hacer una consolidación estructural y después, bueno, vamos a intentar hacer una adecuación de esos espacios libres, ¿no? Para nosotros, ya que el plan era preservar el patrimonio, dijimos, bueno, lo más importante es para preservar el patrimonio es incrementarlo. Dice, bueno, ¿y cómo podemos incrementar el patrimonio? Dice, bueno, para nosotros estaba claro, para nosotros incrementar el patrimonio significaba extenderlo, difuminarlo, distribuirlo, ¿no? ¿De qué manera? Pues nosotros hablamos teníamos como 2 lemas, ¿no? Digo, bueno, vamos a hacer una distribución espacial de este patrimonio y sobre todo una distribución social. Para nosotros esa distribución espacial claramente era, o sea, por fin romper esas barreras, intentar romper esas barreras que encerraba este jardín para hacerlo realmente permeable, ser capaz de conectar distintas áreas, ¿no? Áreas vinculadas a la calle Santiago, a las áreas vinculadas a Muros Navarros o las áreas vinculadas a otros contactos con la ciudad. Para nosotros era esa distribución espacial y la distribución social fundamentalmente era incluir este patrimonio dentro de los itinerarios de los ciudadanos, de los itinerarios comunes o diarios de las personas que habitaban el barrio y que pudieran en este nuevo lugar descubierto pues desde realizar sus fiestas o ir al cine, realizar talleres, jugar juegos con los niños, o sea, incluirlo realmente dentro de sus vidas. Eso era ya de por sí una garantía para que el patrimonio perdurara, más que realmente hacer una rehabilitación o un tuneado del mismo, ¿no? Finalmente, la actuación era muy sencilla. Se trataba efectivamente de incorporar esos nuevos recorridos. Claramente queríamos dar esa continuidad entre el espacio del compás, el claustro, el jardín, para poder además producir posibles entradas desde la calle Cenicero, recorrer y salir por la calle Santiago o al contrario, salir por la calle Muros Navarros. Al fin y al cabo, lo importante era disolver ese lugar y crear estos itinerarios. Por supuesto, no se pudo, no había dinero para eliminar, y que al fin y al cabo no era una prioridad en ese momento, eliminar el cuerpo de celdas. Y fundamentalmente esta conexión o recorrido la pudimos hacer gracias a la introducción de un suelo, un dispositivo que iba a albergar esas actividades, ¿no? La maqueta muestra un poco las piezas, evidentemente, que tenemos consolidando. Como ya comenté al principio, el primer cuerpo del compás hemos intervenido prácticamente muy poco, simplemente a una adecuación para hacer accesible ante personas minusválidas todo este recorrido exterior, ¿no? Para ello se ha introducido un suelo, que ahora veremos más adelante, en el que realmente ha producido esa continuidad de recorrido de espacios exteriores desde el compás, claustro y jardín. El proyecto prácticamente se entiende
con una sucesión de capas de intervención, ¿no? Que un poco quiere mostrar este esquema, ¿no? Y que voy a pasar a explicar de manera más pormenorizada. En primer lugar, lo que claramente teníamos que hacer era una consolidación estructural de lo existente y, por supuesto, renovar todas las cubiertas, porque por ahí realmente se estaba produciendo un gran deterioro, ¿no? El proyecto, finalmente ya acabado, pretendía, efectivamente, como bien había dicho Pepe al principio, ¿no? Aprovechando esa consolidación estructural y esa rehabilitación de las cubiertas, y por supuesto teníamos que proteger también esos paramentos para que no se siguieran, ¿no?, desmoronando. Teníamos claro que lo que no queríamos es hacer una rehabilitación, como le queríamos llamar, como de actuaciones de tuneado, ¿no?, que también Pepe había mencionado antes, ¿no? O sea, no queríamos de repente decir, venga, vamos a proteger, vamos a enfoscar y ahora ya se queda todo esto protegido. No, sino todo lo contrario, ¿no? Lo que queríamos era trabajar con materiales realmente que hablaran por sí mismos, ¿no? Esto también teníamos, no sé si lo has mencionado tú antes, Pepe, como prácticas impersonales, ¿no?, en el que usábamos, ¿no?, un pavimento de piedra caliza para dar continuidad a esos recorridos. Realmente aplicábamos una pintura que dejara realmente ver los distintos tiempos que se han ido sucediendo y ver, ¿no?, la textura y cómo pueden llegar a cómo envejecen o cómo están vivos realmente, ¿no?, esos paramentos, esa arquitectura. Claramente, bueno, había otras intervenciones, lo que teníamos que los enterramientos los teníamos que claramente acotar en una determinada zona porque estaba, en fin, había peligro como de derrumbe, pero bueno, pues estaba todo vaciado, pero queríamos preservar un área para realmente hacer ya esas actividades al aire libre. Y bueno, y aquí también podemos ver después actuaciones como aperturas, nuevas aperturas, o intentar abrir las máximas aperturas hacia lo que es el jardín o las antiguas huertas, ¿no? Este es uno de las semanas en la que se produce un recorrido que veníamos del compás para poder acceder al jardín, ¿no?, en el que, bueno, también preservamos estas preexistencias. Por supuesto, la chimenea de Corbusier la tuvimos que quitar porque además nos paraba el paso para poder acceder al jardín, ¿no? Y bueno, como se ve, en realidad no se ha querido simplemente introducir, ¿no?, algunas actuaciones mínimas en las que, bueno, actuaciones perimetrales para recogida de aguas en el claustro, con realmente intentar hacer mucho, pero haciendo muy poco, ¿no? Con muy poco ser lo más efectivos posible, ¿no? Si me lo permite, Sara, hay una cosa muy sugerente que ha dicho, que es lo de las prácticas impersonales, ¿no? En el proyecto sí que no caben errores sobre ese tema. O sea, yo creo que en el proyecto sobre la intervención en el patrimonio no puede dar por finalizado el tiempo, ¿no? O sea, el patrimonio realmente, uno entra en una iglesia y siempre está como evolucionando, ¿no? O sea, que a veces depende del obispado, otras veces depende del cura, otras veces aparece el diácono que acaba haciendo reformitas, ¿no? Esas cosas tan maravillosas que ocurren en esos edificios fantásticos, ¿no? La Catedral de Mallorca, ¿no? Aparece el Dalí, ¿no? El Gaudí, y hace la lámpara y pinta las paredes y tira las brochas, y viene el otro y realmente pone un mueble y de pronto se descubre que realmente toda la pintura aquella de Gaudí, ¿no? Y al final dice, bueno, yo creo que hay una cosa bastante interesante en estas cosas, que es como fijar decía Sara, si me lo permite, Sara, que es lo de las prácticas impersonales. Es decir, ¿eso qué rollazo es? Eso es como estas palabras que nos inventamos un poco para agitarnos la cabeza. Es decir, realmente siempre los arquitectos estamos como haciendo todo lo contrario. Son prácticas muy personales, ¿no? Dibujamos, señalamos, construimos y ya se acabó para siempre, ¿no? Aquello está definidísimo, ¿no? Yo creo que en el patrimonio ese concepto agita también un poco la cabeza, ¿no? Tiene que ser siempre como, a ver, ¿dónde elegir como los ataques, ¿no?, para que sean prácticas impersonales que puedan como evolucionar mucho en el tiempo, ¿no? Uno cuando
Cuando va por la ciudad dice, bueno, ¿qué sería una práctica impersonal, no? O sea, a ver, ¿qué podría ser? ¿Qué podría ser? Dice, pues, está claro, esa plaza, ¿no? Esa plaza, pues, tiene como una evolución continua, ¿no? ¿Y qué se fundamenta? Dice, pero en un suelo y unos setos que dividen como unos campos de juego. Mira que es horrible, ¿no? En el fondo está como muy compartimentada, pero que es súper bonita, ¿no? Hay una película ahora mismo ahí fuera en la Plaza de Minas tremenda, ¿no? O están los niños en un estrato, las mamás y los papás comiendo pipas en otro. Luego están los carritos en un sitio más ancho dando vueltas con el carro, durmiendo a los niños que lloran. Luego están los de las bicicletas que pueden dar la vuelta y entonces dice, bueno, realmente el suelo, vaya magnífica reflexión sobre lo que ocurre como una práctica impersonal. Tú dispones como un campo de juego. Una práctica impersonal en las ciudades es como siempre que ocurre con la piedra, ¿no? Ese es el libro magnífico de Richard Sennett, ¿no? Es decir, ¿qué es la piedra de las ciudades, ¿no? ¿Qué es la carne? La carne no somos nosotros, ¿no? Dice, bueno, que las prácticas impersonales tienen que ver con los suelos, ¿no? Entonces, está bien, ¿no? Como eso que dices, ¿no? Porque en el fondo era como meter como esa alfombra en el que las prácticas puedan sucederse, pueda evolucionar y esto no tenga como un fin, ¿no? Son casi como más intenciones como sin ningún tipo de pretensiones, ¿no? Así como demasiado importantes, ¿no? Pero como que habría como que ponerlas muy en claro en el tema de la intervención en el patrimonio. Lo peor que existe es el tuneado. El tuneado es como si, no sé, yo creo que el patrimonio para nosotros es como llevar el coche un poquito más que el tuneado, al tuning, como llevarlo a la ITV, ¿sabes? Lo llevas a ITV, ya que se te ha roto el espejo, tío, tienes que poner el espejo. Dice, bueno, pues sigue funcionando el espejo, ¿no? Dice, bueno, oye, las cubiertas las tienes un poco gastadas, ¿no? Así que no, date la vuelta y pon las cubiertas. Los demás, y uno va rápido, cambia las cubiertas, pone el espejo y venga, otros 4 años, ¿no? Yo creo que, valiéndome de esta especie como de chiste mal raro, ¿no? Pero en el fondo siempre son cosas como que te agitan un poco, decir, oye, está bien pensar en las cosas que puedan soportar las prácticas impersonales, ¿no? Los suelos es una de ellas, ¿no? O sea, disponer como un campo de maniobra en los espacios es esencial, ¿no? Y si para eso realmente todo lo demás tiene que llenarse de verde y con el tiempo y luego pasaremos dentro de 25 años, le daremos otra capa de barniz, antiporos y antivegetación y no sé cuánto, y aquello sigue funcionando, ¿no? Hasta que haya mejor tiempo para hacer otra cosa, ¿no? Sí, no, estaba acordándome que en esta imagen se puede ver también que, claro, teníamos como el objetivo de hacer, ¿no? De resolver todos los distintos niveles que nos encontrábamos, ¿no? Y, claro, tuvieron que aparecer nuevas rampas, nuevas conexiones, y cuando teníamos que resolverlo, decimos, bueno, ¿y ahora cómo proyectamos una rampa? Y dice, bueno, pues vamos a utilizar efectivamente materiales que sean naturales, decir, bueno, esto tenemos que resolver con hormigón, no lo vamos a repintar, lo vamos a dejar con su textura, etcétera, ¿no? Aquí, efectivamente, tampoco podíamos intervenir mucho, pero era muy importante esa conexión entre el claustro y el jardín. Y, bueno, y algunos de los temas, de los pocos temas que teníamos claro que resolver eran, pues, estas carpinterías que me resolvieran, pues, los pasos de un sitio a otro o simplemente el abrir huecos de ventana en arcos ojivados para poder tener la presencia del jardín, ¿no? Entonces, bueno, son procesos del proyecto en el que, bueno, que se trataba prácticamente de buscar elementos que fueran lo más sencillos posibles, pero también lo más efectivos, ¿no? Hacer poco, pero que también tuvieran una efectividad clara de ser muy permeable, casi como que desaparecieran, pero realmente lo importante era que, bueno, que estaba cerrando un paso que después podría abrirse en un futuro, ¿no? El siguiente paso que hacíamos tras esta consolidación estructural y rehabilitación de las cubiertas era, lo habíamos denominado, generar salas polivalentes, ¿no? Realmente esto fue surgiendo también sobre la marcha, es un poco también lo que hablaba antes, ¿no? O sea, que en un proyecto en rehabilitación muchas de las decisiones o caminos puedes tener una estrategia principal, pero que después van surgiendo, ¿no? De hecho, no estaba previsto, ¿no? Claramente de habilitar los espacios de las salas en torno al claustro, pero durante la obra nos encontramos situaciones asombrosas, ¿no? Como esta misma, ¿no? Esta era en el proceso precisamente de rehabilitación de la cubierta, por eso está entrando la luz natural a través de este techo de madera, ¿no?
pero que por lo menos podíamos ver ese potencial, ¿no?, del espacio y sobre todo cómo podía cambiar con el tiempo, ¿no? Cómo en este caso, bueno, por el cambio de las horas, de la temperatura, de las estaciones, ¿no?, porque al final fue una obra que duró un año, pero lo importante también es, ¿no?, que vimos el gran potencial de estos espacios para incluso poder, ¿por qué no?, ofrecerlos, ya que lo podíamos a lo mejor ya introducir, no teníamos presupuesto para habilitarlos con sus instalaciones de contención de iluminación, electricidad, pero por lo menos sí pensábamos que era un gran potencial para dejarlo disponible para artistas, ¿no?, para en las que pudieran justamente trabajar en el concepto entre espacio y tiempo, ¿no?, que es uno de los temas que hemos también un poco hablado al principio, ¿no? Yo creo que el patrimonio es un magnífico dispositivo para la intervención de los artistas, ¿no? O sea, un artista en el fondo te desvela cosas, situaciones. Normalmente uno cuando sale a ver una obra, una buena instalación, lo que sea contemporánea, uno sencillamente lo que sabe son con preguntas, ¿no? No sale uno diciendo, uy, qué bien, qué bonito está el hombre, el caballero ¿no?, la mano en el pecho, o qué bien está el cóndor de Gaz, ¿no?, qué bien dibujado. No, si uno sale cuando dice, ¿esto qué es? No sé qué, pero sale un poco como perturbado, ¿no? Yo creo que el patrimonio de por sí inicia como esa reflexión contemporánea, es decir, uno entra y se queda como perturbado, ¿no? Dice, bueno, qué impactante, ¿no? Este espacio, qué pena que se pierda cuando intervengamos, ¿no? Entonces realmente la reflexión sobre eso nos parecía como un tema como muy sugerente. Es decir, cuando se pierdan estos fenómenos, ¿podríamos hacer que no se pierdan esos fenómenos? ¿Podríamos hacer que realmente el edificio vaya contándose con el tiempo a través de las acciones, de esa redistribución social, ¿no?, que hablaba tan Sara, y que yo creo que ahora mismo es como uno de los grandes paradigmas, ¿no?, de esta sociedad? Es decir, o regeneras el espacio con la sociedad o no hay regeneración espacial, ¿no? Eso sí que ha sido un contraste evidente entre las intervenciones de estas últimas décadas, fundamentalmente de la burbuja, y yo creo que ahora mismo de nuestra situación, ¿no?, absolutamente dispar y opuesta. Es decir, si hay una redistribución espacial, tiene que haber una redistribución social, ¿no? Eso tiene que ver con que realmente uno, el patrimonio no lo dé por concluido, sino que siga como activándose, que te siga haciendo preguntas, que no esté que esté siempre como inacabado, ¿no? Yo creo de ahí un poco la clave, ¿no?, y el gran acierto, ¿no?, de la Bienal de Venecia, ¿no?, Unfinished, en el fondo tenía que ver con esto, es decir, no den las cosas por acabadas, y mientras las cosas no estén acabadas, tiene leyenda, ¿no?, sigue teniendo narración, ¿no?, sigue teniendo posibilidades de ir como evolucionando, de que la gente se vaya como incorporando, ¿no?, distintas generaciones, sociedades, tiempos, memorias, ¿no?, edades, etcétera, ¿no? Yo creo que el patrimonio ahora mismo está abierto en canal, ¿eh? Pero no solamente así porque esté vivo, no haya dinero para intervenir, sino porque de alguna manera está muy bien que esté abierto en canal. Es decir, realmente, otra cosa es que se deteriore, ¿no?, pero está muy bien que te siga como demandando, ¿no?, como las obras de arte contemporáneo te siguen como sencillamente indagando y haciéndote preguntas, ¿no? ¿Cuántas obras del patrimonio uno, cuando termina, dice, acabó el edificio? Acabó para siempre, ¿no? Nunca mejor dicho, para siempre, ¿no? Entonces, esos son como interrogantes que ahora que cuando uno interviene en el patrimonio tiene encima de la mesa, ¿no? Bueno, ese es el mismo lugar. Voy a pasar algunas imágenes de estos espacios descubiertos durante la obra y que realmente así se han quedado. O sea, no, estos estaban así y se han quedado así, ¿no? Pero que están disponibles. Se han saneado y se han cuidado para que no se bueno, caigan. este no, bueno, efectivamente, está la cubierta todavía por hacer, pero bueno, en concreto, este espacio sí se ha descubierto y está ahora mismo así, ¿no? Es cierto que, bueno, esto en realidad también era una especie como de instalación, ¿no?, en la que, bueno, aquí tengo las lámparas que están cayendo y tal, ahora está, pero sin las lámparas, ¿no? Pero realmente es un espacio como con un gran potencial y sobre todo lo que está contando, ¿no?, el paso del tiempo y en este espacio, ¿no? Pero es cierto también que es un momento, ¿no?, del proyecto, ¿no?, que tiene un gran potencial, ¿no?, pero que también evidentemente esperamos que, bueno, que no se acabe aquí, ¿no?, sino que efectivamente llegará un momento que tendremos que entrar en uso y tendremos que habilitarlo para determinadas funciones más concretas, pero que esperaríamos conseguirlo sin cambiarlo excesivamente, ¿no? Eso sería como el reto, ¿no? Yo creo que otra de las claves, ¿no?, yo creo que es una exposición, como veis, más de conversación, ¿no?, que de explicación,
que también esto también tiene que ver con nuestra posición, ¿no? Yo creo que de todos, ¿no? Ahora mismo en la cultura, ¿no? Más de conversación que de explicación. Realmente intervenir en el patrimonio tiene que ser como incorporar un concepto también clave, que es gestionar un tiempo que no esté acabado. Es decir, la palabra gestión, es decir, significa como una acción continua, ¿no? Algo que puedes volver a empezar y volver a empezar, o montar algo y luego, bueno, montar otra cosa diferente, etcétera, ¿no? Yo creo que estas piezas que están ahí porque realmente se han dejado inacabadas porque no había dinero, sí que nos ha sido como una agitación a decir, oye, pues aquí un taller para niños, cuando nos dejen sencillamente reponer algunas cosas que no se pueden caer, no puedan, o en fin, que nos permitan decir, bueno, pues venga, hacemos la pintura antipolvo, o saneamos un poco el suelo, preinstalamos, pero realmente también ese tiempo necesario que necesita el patrimonio. El patrimonio no se puede coger y decir, bueno, incluso ahí, a pesar de que a nosotros nos molestó muchísimo que te dijeran, oye, has ganado un concursazo de esto, ¿no? Que era internacional, que eran con 2 fases, o sea, te lo podían quitar en cualquier momento, ¿no? De las manos. Realmente decir, oye, pues no, ahora tienes que hacer, en vez de 12, 1 millón, ¿no? Entonces, pero luego, realmente, como que te repones y dices, bueno, cualquier situación es una ocasión buena para pensar, ¿no? O para repasar las cosas que tenemos tan sabidas y que deberíamos ponerlas en duda, ¿no? Bueno, al fin y al cabo también lo que estamos comentando es que también efectivamente ese paso del tiempo durante la rehabilitación tiene que ser compatible con ser un espacio flexible, ¿no? O sea, que efectivamente, que pueda, a pesar de no haberse terminado, poder seguirse usando, ¿no? Funcionando, ¿no? Son otros de los espacios encontrados en antiguos lavaderos, en el que prácticamente ya simplemente tuvimos que sustituir algunas de las columnas de mármol y que, bueno, que durante el proceso pues realmente pues descubrimos también, ¿no? Es un poco la fragilidad de esas columnas frente a ese espacio, ¿no? También tan bruto. Te detienes en todo, ¿no? Estas cosas que antes cuando lo haces con un plan de obra, con un tiempo definido, con dinero y tal, dices, ostras, qué bonito está esa especie como de amputación, ¿no? Que tiene la columna y de vendaje, ¿no? Y entonces, bueno, pues llamamos al artista, oye, ¿qué hacemos aquí? No sé qué tal. Entonces vas como construyendo como todo ese álbum, ¿no? De álbum de posibilidades que tiene ese tiempo indefinido, ¿no? Tiempo interrumpido, escasamente, pero tiempo continuo, ¿no? Esto no se puede acceder, pero sí sirvió para esta instalación, ¿no? También intervenciones en las que teníamos que actuar sobre estabilidades de medianeras, pero que bueno, que realmente pues encontrábamos situaciones o espacios que realmente dice, bueno, que pueden tener realmente también como un gran potencial de uso, ¿no? Ya una vez hecho como la primera fase de consolidación estructural y encontrar como el gran potencial de esas salas polivalentes, ya pasábamos como ¿no? el siguiente capa, ¿no? Que es realmente la adecuación de estos espacios libres, ¿no? La adecuación con pendientes para personas menos válidas, adecuación también de aseos y sobre todo generar lo que para nosotros es más que nada un dispositivo. ¿Un dispositivo para qué? Para esa redistribución social de la que hablábamos al principio, ¿no? Al final un circuito al exterior, un suelo, un pavimento de piedra caliza, que realmente es el que estamos superponiendo a la arquitectura o al patrimonio preexistente, ¿no? El suelo es el calceteiro portugués, esta cosa que es como la identidad portuguesa, ¿no? O sea, que recorres como lo que identifica más a Portugal, aparte del carácter de las personas, cuán diferentes son y cuán cercanos son a nosotros, ¿no? Sin embargo, y el calceteiro, ¿no? Tiene la capacidad como de unificar completamente el país, ¿no? O sea, y eso, bueno, yo no sé si conocemos a Sisa por las magníficas obras que tiene, o también a veces sencillamente mirando al suelo dice, es portugués, ¿no? Entonces, hay algo que teníamos como muy claro, que era esa intervención alfombrada, que permite decir, bueno, aparte que es un magnífico pavimento, como que sea una cosa como muy urbana, ¿no? Más que realmente insistir otra vez en esa especie también de un poco de restañado de los suelos históricos y tal. Aquí, como no había suelos, lo que hay un albero y una capa de albero, y luego como, pues eso, pues Edad Media, romano, de todos, ¿no? Pues entonces decir, bueno, oye, pues le ponemos la capa encima del calceteiro que drena magníficamente y alguna cosilla, ¿no? Que no
que sea ya factura de la casa, pues que no se note mucho la intervención, ¿no? Pasa que sí, ese calcetero o ese suelo, claro, se encontraba con situaciones muy diferentes, ¿no? Se encontraba con situaciones de resolver el acceso en el compás, que ya estaba rehabilitado por una arquitecta en intervenciones anteriores. Se encontraba situaciones en las que teníamos que resolver, de nuevo, con elementos que nosotros hablábamos, con elementos de hormigón, en el que teníamos que resolver esos cambios de pendientes o nuevos maceteros que nos encontrábamos allí, reubicar, bueno, una serie de elementos también de unas instalaciones que no estaban funcionando. Nos encontrábamos efectivamente ya con el gran ensanchamiento de ese suelo con el claustro, y teníamos que resolver claramente con esa alfombra otros elementos que son las rampas de acceso al jardín o efectivamente las distintas cotas de los enterramientos, ¿no? Y después efectivamente nos encontramos la resolución de otros accesos y por supuesto cómo ese calceteiro llegaba a resolver la relación con ese jardín, ¿no? Evidentemente, de nuevo, unos bancos, que ahora vamos a ver, son los que nos resuelven, ¿no?, esa intervención en un espacio libre, espacio público, y que sobre todo lo que pretendía era generar espacios remansos donde producirse esas actividades para que los ciudadanos pudieran aprovechar este lugar o este espacio, ¿no? Y por supuesto una puesta en valor claramente de ese patrimonio vegetal que nos encontrábamos allí, que eran los ombúes, ¿no? Estos son quizás este primer el espacio del compás, en el que tuvimos que introducir este inicio de ese recorrido de este suelo, en el que como intentaba resolver ese cambio de cota, intentaba resolver una reubicación de una bomba de aljibe contra incendio, intentaba resolver también el encuentro con un pozo que nos encontramos en este lugar. Y bueno, y en definitiva, de nuevo, con elementos básicos de hormigón, mínimos, intentar recoger ese recorrido que finalmente me llevará hacia el claustro, ¿no? O que también me lleva hacia un nuevo baño adecuado para minusválidos, o que me lleva a las oficinas del vigilante, ¿no? Entonces, bueno, era un proyecto casi como de ir improvisando, ir viendo cómo podemos mantener o contener ese suelo, que realmente no lo puede inundar todo, porque teníamos aquí realmente unos árboles pertenecientes al compás original y que teníamos que reconducir hacia el recorrido final, ¿no? Este es otro de los, precisamente es un poco, este dibujo un poco quería presentar, ¿no? También cómo queríamos trabajar con otro de los accesos alrededor, junto a la iglesia. Para nosotros esto representa un poco la medianera, realmente aquí volcada de la iglesia que nos encontramos en este punto, y cómo efectivamente tenemos que trabajar con un suelo terso frente a esa rugosidad que tampoco queríamos de nuevo enfocar, sino mantener con su pátina del tiempo, ¿no? Y por supuesto, pues finalmente resolver esta creación de espacios para hacer actividades vinculadas a la sala de exposiciones de la iglesia, para salir y hacer juegos con los niños, o hacer cócteles después de una exposición, o después ya salir al jardín, ¿no? Estas son un poco imágenes de ese suelo que acabamos de ver en la imagen anterior, con realmente el cerramiento el exterior de la iglesia. Nos encontramos también otros personajes invitados a este escenario, que son viviendas y nos mostraban sus grandes, altas medianeras blancas, y que nosotros simplemente pues nos acodalábamos a ella y punto, ¿no? Y este elemento, este banco corrido, es el que de alguna manera nos ayudaba a contener o a contener el recorrido de este suelo que se iba colando, ¿no? Y que además tenía la capacidad de estar vacío o con agua, o, en fin, para ser usado también de una manera improvisada por niños o por personas que se sienten. Funcionan como bancos, funcionan como albercas, funcionan como fuentes, funcionan como muchas cosas a la vez, como realmente lo que quiera cada uno, ¿no? Se llenan, se pueden llenar de agua, se vacían, no sé, son bancos al fin y al cabo, pero no lo son. Son dispositivos urbanos, es decir, realmente yo creo que también con el diseño hemos perdido muchas cosas, ¿no? O sea, las cosas nunca han tenido como esa horma, como el guante en la mano, ¿no? Nunca. Sin embargo, el diseño ha producido con muchas confusiones de ese tipo, ¿no? Aquí se intenta rehuir de esa historia del diseño del guante y la mano, ¿no? O sea, las cosas no deben de encajar demasiado, ¿no? Realmente
un banco tiene que servir más que para sentarse, una alberca tiene que servir más que para realmente refrescarse. Entonces, realmente las claves de estas historias, que es de este proyecto casi conversado, ¿no?, que hemos hecho con el sitio este, es sencillamente intentar decir, bueno, aquí cómo haría un niño, ¿no? Dice, bueno, pues un niño seguro que jugaría con el agua, acabarían todos mojados, seguramente acabaría abriéndose una brecha o no sé qué. Bueno, pues si eso ocurrió siempre en la ciudad, bueno, es una exageración lo de la brecha, pero que realmente los niños correteando y no sé qué, activando como ese espacio en base a ese suelo, pues sería como el objetivo del proyecto. Sin embargo, cuando tienes al principio, cuando pensamos, sin embargo, el concurso, nada de este tipo de circunstancias estaban como en la cabeza, ¿no? Para nada. Era como otra historia, ¿no? Era como otra historia. Entonces, este proyecto ha sido como una medicina. O sea, como decir, oye, qué bien estar de pronto como, tío, ¿no? Evidentemente, no solo si tuviéramos que vivir de este proyecto, así nos diría, ¿no? Afortunadamente no vivimos de esto, ¿no? Pero me refiero que sí está bien como de pronto hacer como un reseteado, ¿no?, de tu cabeza, ¿no? Y en el patrimonio yo creo que hay más las costumbres de cómo se está interviniendo, ¿no? O hasta ahora cómo se ha intervenido, ¿no? Con mucho diseño, mucho tuneado, mucho tiempo apagado ya para siempre, en fin, bueno, Traía simplemente esta imagen de la instalación de Michael Heiser, esta instalación en la que, sobre todo porque ya cuando teníamos que intervenir como en el patrimonio natural, ¿no?, que es el jardín o la antigua huerta del convento, ya como decíamos, bueno, y cómo ahora, vale, hasta ahora este suelo, este pavimento, este dispositivo tenía siempre como lugares donde entre los que acodalarse, ¿no?, porque teníamos edificaciones, teníamos como unos límites propios de la propia edificación, pero ahora cuando llegábamos al jardín, donde nos paramos, cómo trabajamos, cómo nacemos, realmente fue interesante como pensar, ¿no?, primero en qué materialidad tienen que ser esos bancos, esos contenedores. Claramente tiene que hablar de la materia, no puede ser un elemento excesivamente diseñado, tiene que ser con un material propio, tiene que ser de hormigón, que pueda ser también que lo que permita que pueda llenarse o no de agua, y que sobre todo sea capaz también de generar como remansos para actividades, ¿no?, y que pueda servir como de límite entre lo que puede ser tierra y naturaleza y lo que pueda ser ese otro pavimento que yo pueda usar y colocarme encima con mesas, ¿no? Heiser tenía, como siempre, esa capacidad, ¿no?, para hacer las cosas, que las cosas no tuvieran las instalaciones estas, que algunas, como sabéis, ¿no?, llegaban a medir hasta más de 1,5 kilómetros, ¿no? Que no lo parece, ¿no? Y realmente, porque de esta obra hay muchas fotos, ¿no?, y seguro que todos habéis visto fotos de esta obra, pero diferentes. Pero ¿cuánto mide? Nunca sabes cuánto mide, ¿no? Sin embargo, ¿para qué se utilizan, no? ¿Cómo pasa el tiempo por ellas, no? Es decir, yo creo que el patrimonio también, otra de las circunstancias, es que te hace poner los pies fuera de la disciplina. Y dice, bueno, tengo que recurrir a cosas que no tienen escala, no ya tiempo, eso es un poco todo lo que hemos estado hablando, no ya un tiempo indefinido, no lo tienen un tiempo definido, sino también formas y escalas indefinidas, ¿no?, imprecisas, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido como otra exigencia decir, oye, esto, si podemos pensarlo, es saliendo de la disciplina, ¿no? Y otra vez, pues la recurrencia, como siempre, en este caso el arte contemporáneo, pues nos da que pensar. Es decir, son las intervenciones en el patrimonio, cuando uno tiene un conglomerado de ese tipo de tiempos, no hay escalas, no hay una escala única, eso lo sabemos todos, hay la escala de los tiempos, es realmente más la idea del collage que la idea realmente de la continuidad de la forma, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual te obliga a salirte de la disciplina, ¿no? Eso es como otra manera, yo creo, como de entender la intervención en el patrimonio. Es decir, me tengo que salir de la arquitectura para pensar un poco y luego volver, ¿no? Dice, bueno, pues como lo de los suelos, ¿no? Dice, oye, la ciudad está llena de carne, ¿no? Dice, bueno, pues también está llena de piedra, ¿no? Pero no de las piedras, ¿no?, del lenguaje, los edificios y tal, sino de la piedra que pisamos, ¿no? Y bueno, pues ha sido como un lavado, así, como un reseteado, como muy necesario. En cualquier caso, tampoco es casual de que nos encontramos, además, esa geometría de las medianeras. O sea, el propio solar tiene una geometría realmente que es capaz de generar esos remansos, ¿no? Y que después nosotros, con estos bancos o fingers, llegamos a llamar fingers, producen también una reverberación de esta geometría para
envolver esos ombúes que se encontraban en este punto y que eran capaces de nuevo de contenerlos, ¿no? Y que básicamente eran estos elementos, ¿no? Y que efectivamente son capaces de, no sé, ¿no? de diferenciar, ¿no? una naturaleza mucho más viva frente a estos ombúes y que podrá cambiar claramente con el tiempo y aquello se modificará y transformará, y que, bueno, que también tiene que mantener otros itinerarios para contenerlos y para generar otro tipo de actividades, ¿no? ¿Cómo imaginamos esto? Pues eso, ¿no? Ves esta imagen, siempre cuando estábamos dibujando prácticamente más con un plan que con un proyecto, insisto, se hicieron como muchas pruebas en cómo hacer las secciones en banco, alberca o lo que sea. Era sencillamente, dice, bueno, pues los niños a ver cómo lo hacen, cómo van a, cuando entren aquí, ¿qué van a hacer? Dice, pues andarán por encima de los bancos, ¿no? Yo cuando era pequeño, por lo menos, nunca me sentaba, siempre andaba saltando por los bancos, no sé qué, poniéndome en peligro, ¿no? Continuamente. Ah, pues haremos un banco que sea realmente para andar por encima y siempre en equilibrio, etcétera, ¿no? Oye, cuando pisas los charcos, no sé qué, ¿qué pasa? Y dice, bueno, pues saltas, no sé qué, dice, bueno, pues habrá unos sitios donde no tengan agua, tal. Entonces, realmente, no sé, como ha sido como, no sé, como muy... Esto... A la arquitectura seguro que para nosotros va a tener como algunas consecuencias, ¿no? Para la arquitectura nueva planta, ¿no? También, ¿no? Bueno, ya por fin, evidentemente se recuperó el espacio que ocupan aquellas máquinas climatizadoras tras la iglesia y bueno, y podemos aquí ver un poco sobre todo esa perspectiva hacia uno de los registros, nuevos registros abiertos hacia la ciudad, ¿no? Que es este callejón que nos abría la entrada hacia la calle Santiago, ¿no? Y bueno, un poco... En el fondo se trata de un espacio urbano, que es un espacio interior, ¿no? Donde pierdes la referencia del exterior. Esas son nuestras ciudades, ¿no? O sea, te metes en un gran vacío de esto no es exterior, esto es completamente interior, ¿no? Esa pérdida es muy interesante, ¿no? Pensar que de pronto te has metido ahí dentro y dices, ¿dónde estoy, no? ¿Dónde están las referencias, no? Pues... sin embargo, claro, cuando uno interviene en el patrimonio, normalmente por lo que vemos, uno produce grandes continuidades, ¿no? Interviene, entonces realmente forra y da una pátina, ¿no? En la que realmente el espacio se pierde, ¿no? La discontinuidad, la falta de referencias. Y yo creo que esas son cosas como que hay que ver, falta de referencias, hay que conseguirlas con el tiempo, tenerlas, ¿no? Espaciales. Y son proyectos llenos de pretendidas fenomenologías, ¿no? Que no tienen nada que ver con el espacio quieto, con el espacio un poco dibujado, o la iconografía o la estampa ya conocida, ¿no? Sino que tienen más que ver con la experiencia, ¿no? Que es otra de las claves para nosotros ahora mismo para pensar en la arquitectura en términos generales, ¿no? Tampoco hay como mucha diferencia cuando se interviene en el patrimonio o cuando hace una obra nueva, ¿no? Cambia requisitos, ¿no? Puntos de partida, o estrategias. Lo que sí era importante también que esa intervención ¿no? de intentar siempre hacer como un espacio muy permeable, también se llevó a cabo a la hora de generar las nuevas puertas, ¿no? Vimos antes el ejemplo de la puerta que cerraba, que conectaba el claustro con las huertas. Bueno, pues las puertas que conectan con la ciudad también se han construido para que estén siempre permeables, como si estuvieran siempre abiertas, es decir, para que por fin el ciudadano que pase y de repente ve una puerta y dice, oye, estoy viendo un jardín, antes no lo veía y ahora por fin lo ves, ¿no? O sea, que yo creo que incluso a los propios funcionarios, yo creo que como que les está dando un poco de vergüenza de que de repente son vistos por primera vez. Antes estaban todos ocultos, podían ahí poner sus coches, pero ahora ya no, ahora ya te están vigilando, ¿no? Cosa que está, yo creo que bien, que sea un espacio para todos, ¿no? Que hasta entonces no lo era, ¿no? Sí, esos son como... Estamos conversando, realmente no estamos, como veis, el proyecto tiene bien poco. Bueno, a ver si explicas a la segunda fase, porque si no creo que es un poco tarde. Venga, tú puedes darle. Vale, pues voy a ir darle más rápido. Pero realmente uno de los grandes claves, ¿no? Pero no me dejas. Voy a terminar y tío, bueno, nada, pues tira. Sí, que me da miedo el tiempo, pero... Tira. No, simplemente, bueno, ahora un poco como que lo importante era, efectivamente, cuando hablamos al principio, ¿no? Esa distribución social, ¿no? Ahora dice, bueno, ahora con después de estas 3 niveles de actuación en el que hemos tenido rehabilitación, hemos encontrado estos espacios nuevos y ahora hemos tendido ese suelo, ahora cómo realmente va a ser un espacio que se va a incorporar en la vida cotidiana de los ciudadanos, ¿no? Entonces nosotros teníamos como ese plan, ¿no? Que incluso presentamos al principio, ¿no? de realizar el proyecto, en el que era un plan de cómo se iba a vivir este espacio por parte de los ciudadanos, ¿no? Entonces, claramente pues planteamos eso, ¿no? Pues todos esos lugares pueden generarse talleres de verano, talleres de invierno,
o incluso, ¿no?, en aulas, en este caso esos espacios que nos encontramos en torno al claustro podían también ser ocupados incluso ahora, antes de una rehabilitación final. Incluso hacíamos fotomontaje, porque actualmente se está prácticamente inaugurando el edificio, todavía no se ha puesto en carga, pero hacíamos fotomontaje para demostrar que esos espacios realmente pueden utilizarse de muchas maneras, ¿no? Y que incluso no tenemos por qué esperar a tener más presupuesto para que puedan ser activados y usados por el ciudadano, Sí, ¿no? nuestra idea un poco es que los gestores de barrio, que hay asociaciones potentes, ¿no?, que no sea la ADEPA esta famosa, que es como una cosa terrorífica que hay en Sevilla, que inmoviliza todo, ¿no?, y que realmente sean los ciudadanos, ¿no? O sea, que gestionen desde los barrios, las asociaciones, gestionen como el edificio. Esa es nuestra idea, o sea, que se pongan de acuerdo para habilitar humanamente el edificio, ¿no? No habilitarlo materialmente, ¿no? Y eso es como... Claramente áreas se habían producido nuevas áreas que se podían utilizar para coloquios, cine, conciertos. Por supuesto, el propio claustro podía ya recuperar su... De hecho, funciona desde hace años, ¿no? Sí. Como cine de verano. Y creo que este verano creo que ya se inaugurará con el cine, ya con este espacio terminado. O este espacio, este remanso que hablábamos en conexión con la sala de exposiciones. O claramente lugares para que se puedan producir claramente juegos de niños, ¿no? Esto incluso era un fotomontaje que hicimos antes de terminar la obra, ¿no?, en el que podíamos ver la disponibilidad de ese nuevo espacio que se podía abrir a la ciudad, ¿no? O incluso hubo momentos en el que teníamos que se preveía tener un poco más presupuesto para ya incluso poner en carga, introduciendo, pues, bueno, esto que está un poco más mañido, como son huertos urbanos y tal, pero bueno. Pero te agita la cosa, ¿no? Te agita un poco la cabeza, ¿no? Dices, pues no está mal, de pronto que los turistas pasen por allí y dicen, esto que son tomates, ¿no?, zanahoria o habas, ¿no? Dices, pues no está mal, ¿no? A mí no me parece, no soy muy partidario de esto de los huertos, pero sí como, de nuevo, otra vez como que te agita, ¿no?, como la vida de las ciudades, ¿no? O tener ese espacio disponible para, ¿por qué no?, traerse verbenas o propias fiestas de los propios barrios y utilizar una serie de tensores o árboles para tender, ¿no?, unos espacios para estar como más acotados. Hacíamos un rápido fotomontaje de este espacio porque no podía también ser utilizado de esta manera, ¿no? No sé, eran como un poco atrevidos, pero era una manera de agitarlo, como bien dice. La sociedad siempre va mucho más rápida que los arquitectos, ¿no? Entonces, desde hace años, ¿no?, se está produciendo una revolución cotidiana evidente, ¿no?, pero en nuestras vidas, ¿no?, en ese tránsito entre lo privado, lo público y lo íntimo, ¿no? Y es como un motor para pensar. No podemos dejar de pensar el espacio público o intervenir. Nosotros que definimos tanto o indefinimos el espacio público, no podemos dejar de ser conscientes de esta historia. Es decir, realmente ahora mismo cuánto ha cambiado cómo utilizamos el espacio público o el espacio privado, o sencillamente veo a muchos compañeros, ¿no?, antiguos amigos, ¿no?, cuánto ha cambiado una clase, por ejemplo, de la universidad, ahora mismo como es una clase en la universidad, ¿no? O sea, pongamos por el caso, me permiten solamente el chiste, pero que es cierto, ¿no? Antes una clase de la universidad era un poco así, ¿no? Dabas una clase y tomábamos notas, ¿no? O tomabais nota, ¿no? Algo así, ¿no? Digámoslo así. Por un momento, sí, me lo permitís, ¿no? Ahora en una clase en la universidad uno puede contar lo que le dé la gana, la gente está mirando algo, que siempre es una cosa así normalmente, o una tablet, o está en el ordenador, y de vez en cuando van pillando, es decir, hay como una comunidad virtual, está como por ahí arriba, luego ellos son muy hábiles, ¿no?, para pillar como la información, se produce una cosa diferente que nos puede parecer mejor o peor, pero realmente eso te da también como una noción del espacio. La ciudad es exactamente igual, ¿no? La ciudad es exactamente igual, es decir, ahora mismo realmente cuando uno se queda solo, tira de móvil, ¿no?, tira de WhatsApp, pone a hablar, pero realmente no está solo, necesita a los demás para whatsappear, ¿no? Está ahí fuera, pero no está tan solo. No es que realmente está aburrido, está conectado con uno muy diferente. Necesita, sin embargo, a esa comunidad que ha cambiado muchísimo el sentido de la proximidad, la complicidad, la conversación, etcétera, ¿no? Y luego todas esas cosas acabarán siendo muy evidentes en la arquitectura, ¿no? Entonces estamos como acostumbrados a hacer cosas muy estáticas, ¿no?, con un sentido del espacio y de la vivencia de los espacios muy clásica, ¿no?, digámoslo así, ¿no? Pues no queríamos dejar de contar el convento con otra pieza que, en principio, con todos estos planes, ¿no?, y sin proyecto que teníamos como planos para intentar claramente generar esa intervención en el convento, ya proponíamos desde un principio la importancia que era incluso aprovechar una de los contactos con la ciudad para generar una puerta hacia ese parque, pero una puerta
¿no? Que fuera realmente a través de un elemento que pudiera servir también, ser muy flexible y servir realmente pues para, ¿por qué no? Pues para una cafetería, para meter como un programa quizá más activo frente a, nos lo pidieron este jardín, ¿no? Nos lo pidieron como segunda fase, ¿no? del proyecto, ¿no? Y que bueno, que hasta ahora, en este momento no está realizado, pero que esperamos que se pueda, ¿no? se pueda realizar en un futuro no muy lejano, ¿no? Y bueno, principalmente, bueno, lo que pasa es que aquí estaba cuando en unas versiones anteriores en el que no existían las celdas, el cuerpo de celdas, y que bueno, que al final se dejaron y el proyecto se transformó, ¿no? Pero estoy hablando como de esta pieza, ¿no? De la importancia de esta especie como de pabellón de entrada al jardín, en el que claramente no quería ser una arquitectura, sino que quería ser siempre también, de nuevo, hablar de una materialidad que fuera cambiante con el tiempo, que fuera un lugar de transición, pero sobre todo un reclamo para activar este nuevo parque mediante esa cafetería o ese lugar, ¿no? Estas son imágenes incluso previas, mucho previas a empezar la obra, pero en la que sí se veía esa relación de esa nueva entrada hacia el jardín y en contacto con el resto del patrimonio. Sí, que estamos hablando un poco de este alzado hacia el interior, en el que se resolvían con las distintas cotas del jardín y la cota de la calle a la que va a dar lugar. Y que realmente cuando se presenta en la ciudad, pues también no pretende ser, ¿no? Pretende ser también como algo que pueda entenderse como algo que pueda ser vegetal o que pueda ser natural, que no quiere ser arquitectura, sino que quiere hablar más del jardín que te encuentras detrás, ¿no? Y bueno, trabajamos La verdad es que está bien, esto de lo de la Aravena, cuando vas a Sudamérica, uno lo mira desde aquí, ¿no? Lo de estas cosas que hace la Aravena y tal, por Chile y tal. Y sin embargo, claro, con la visión esta europea que tenemos todos, ¿no? Vas a Latinoamérica y dices, oye, qué bien lo de Aravena, y te dicen allí, no, pero si esto es muy habitual, ¿no? Que realmente la arquitectura pública, la arquitectura doméstica incluso, sobre todo la arquitectura doméstica, se haga como por evolución temporal, es decir, realmente uno no define, no una casa, sino, bueno, eso forma parte de las grandes culturas, como sabéis, ¿no? Sobre todo la japonesa, donde realmente, vamos, es un tópico, pero está en los libros, ¿no? Es decir, para ellos realmente si la casa la dan por acabada, es que realmente has muerto, es decir, físicamente, es decir, ha llegado tu muerte, ¿no? Es decir, realmente hay una especie también como de repensar la arquitectura como algo que permita como esa evolución, pero más allá de ese concepto tan moderno de la flexibilidad, ¿no? Sino sencillamente, en este caso, como la flexibilidad del tiempo, ¿no? El tiempo vaya como modificando aquello, ¿no? Se pueda ir como construyendo como poco a poco, ¿no? Y bueno, estos son como un poco maquetas de esa especie como de cesta, pabellón de entrada, cafetería, biblioteca, que quería ser sobre todo un espacio muy flexible y también el que pudiera hablar de un espacio que puede cambiar con el tiempo, ¿no? Con distintas entradas, como la luz de alguna manera puede entrar de distintas maneras, ¿no? Pero sobre todo quería que fuera un espacio vivo, ¿no? De luego, más que pensar en un espacio completamente vivo, era más importante un espacio vivo, ¿no? Y bueno, y terminamos un poco con cómo queríamos que fuera ese lugar de paso, ¿no? De la ciudad a ese jardín oculto que queríamos de alguna manera mostrar o hacerlo redescubrir por los propios. Sí, aquí lo que vamos a construir es la estructura y con el tiempo se van a ir habilitando como, claro, evidentemente cuando tienes en este caso como el hueso fuera, ¿no? Realmente la piel tienes que meterla dentro, ¿no? Entonces realmente vas a crecer hacia adentro, ¿no? Que es otro como, yo qué sé, como otro de los grandes temas, ¿no? La verdad es que hay como para mucho, ¿no? O por lo menos en nuestra intención, ¿no? Intentar no definir las cosas por fuera, sino decir, oye, ¿por qué no damos la vuelta? Realmente hacemos la estructura y ahora el crecimiento interior, ¿no? Eso llevado a la ciudad tiene como también mucho valor, ¿no? El crecimiento interno de las ciudades, no tanto el crecimiento externo, ¿no? Dice, bueno, pues llevado a un edificio podría ser un poco lo mismo, ¿no? Hacemos el hueso, si hacemos el hueso realmente siempre tienes posibilidad de que ese hueso por dentro, ese espacio por dentro se llene de espacios intermedios, es decir, no de espacios colmatados, ¿no? Cerrados, ¿no? Sino que siempre haya la necesidad de pensar que eso empezó como siendo un espacio abierto de tránsito hacia el interior y hacia el exterior, ¿no? Y ahora vas como habilitando, pues eso, lo que nos piden, ¿no? Que es una cafetería, una
pequeña tienda para vender los libros de la Junta y sencillamente pues que no pierda nunca como esa práctica inmaterial, es decir, bueno, ese sujeto inmaterial, ¿no? Ese sujeto impersonal, perdón, es decir, que sea la vegetación lo que lo vaya colonizando, forrando y luego cambiándole un poco el aspecto a este pequeño pabellón, ¿no? Bueno, pues... Y ya está. Yo creo que ha sido más como no sé, nos apetecía mucho como hacer este parón aquí pues venir, nos dijo Tomás, no vayáis a contar como la ristra de 20 obras y no sé cuánto, ¿no? Y la verdad que decimos, no sabe cuánto, no lo sabes tú bien, Tomás, lo que te vamos a hacer, te vamos a contar exactamente como lo que es, como el tiempo detenido, ¿no?